Estamos con el doctor José Rodríguez Valderrama. Estamos haciendo, gracias a su tiempo y gracias a su colaboración con la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, Uniandinos, y con el Colegio Colombiano de Psicólogos, una entrevista acerca de un tema muy importante, y es el pasado de la psicología. ¿Qué sabemos nosotros, los que estamos en el área, acerca de la psicología? Doctor Rodríguez Valderrama, muchas gracias por su tiempo y pues vamos a hablar un poco sobre historia. Bueno, pues cuando dice sobre el pasado de la psicología, yo pienso y espero, porque en lo demás no tengo la información, ni sería yo la persona va a hacerlo, sobre todo la psicología en Colombia. En Colombia, efectivamente. Nuestras raíces aquí. Sí, exacto. En Colombia la psicología nació, tal vez hubo algún intentos cuando estaban los gobiernos liberales de lo que se llamó la República Liberal del 30 al 46, por el interés especialmente de un gran educador que fue don Agustín Nieto Caballero. Don Agustín Nieto Caballero, pues si bien era abogado, era básicamente un pedagogo. Él, como ministro de Educación de Colombia, se interesó en lo que era la psicología en Europa. Había en ese momento una circunstancia especial, que era la Guerra Civil Española. Sí. La Guerra Civil Española, don Agustín estuvo entonces en España, y en su calidad de ministro de Educación de Colombia invitó, dado que la República no estaba en muy buen estado en la lucha armada, al director del Instituto de Psicotecnia de Madrid, que era don José Germán, que viniera a radicarse. Los españoles o muchos de los intelectuales de la República Española estaban saliendo del país. Nos invitó a don José Germán que viniera a Colombia, se radicara acá y trabajara para el país, para Colombia. José Germán no le aceptó la invitación, él prefirió irse a Argentina. Argentina tenía más atractivos, naturalmente, en ese momento que lo que pudiera tener Colombia. Pero le sugirió que su subdirectora, que cuando José Germán se fue a Argentina fue nombrada directora del instituto en Madrid, que fue doña Mercedes Rodrigo Bellido. Doña Mercedes Rodrigo Bellido, ya como directora, recibió la invitación, y ya habiendo prácticamente culminado la Guerra Civil Española con la victoria de la República, perdón, con la victoria de los nacionalistas del generalísimo Francisco Franco, que vencieron la República Española, doña Mercedes se vino a Colombia. Se vino a Colombia aprovechando la invitación que había formulado en esa época ministro don Agustín Nieto, que ya para la época, en 1939, ya no era ministro, era rector de la Universidad Nacional. Y en la Universidad Nacional había un profesor, el profesor Alfonso Esguerra Gómez, de la Facultad de Medicina. El profesor Alfonso Esguerra Gómez, que se había formado también en Europa, tuvo mucha connotación en esa época. Estaba muy interesado en lo que eran los estudios que había estado haciendo en Inglaterra Sir Francis Galton, y especialmente en lo que hacía en su laboratorio de psicología en Kensington, South Kensington, en Londres. Don Alfonso tenía una idea un poquito romántica y no muy científica, si uno lo mira por los tiempos actuales, de construir un prototipo del hombre colombiano. Wow, tronco de meta, pues. Sí, digo que no, un poquito romántica. ¿Por qué? Porque pues no había mucho las herramientas todavía técnicas para eso. Y él pensó que una buena, lo que hoy llamaríamos una muestra, para él era, pues, la posibilidad de hacerlo, eran
cómo eran los estudiantes de la Universidad Nacional, que eso sería en una representación para él del prototipo del hombre colombiano. Él era, llamémoslo así, el dueño, que era como se hablaba en esas épocas, es decir, era el profesor de fisiología de la Facultad de Medicina. Fisiología tenía un laboratorio grande y tenía donde funcionaba la Escuela de Medicina, cerca del Parque de los Mártires, diagonal a la Escuela del Voto Nacional. Ahí había 2 manzanas que ocupaba la Escuela Nacional de Medicina de Colombia. ¿Cerca de Medicina Legal actualmente o no? No, señor, ¿No? donde está el comando del ejército. Ah, el comando, sí, claro. Sí, todos esos edificios, al frente en la 15 estaba la antropología y arqueología, pero en toda esa manzana, o esas 2 manzanas, de la calle 10 a la calle 9 y carreras 13 a carrera 15, era el edificio de la Escuela Nacional de Medicina. Ese le había sido dado en las épocas del gobierno de Alfonso López Pumarejo a la Universidad Nacional, cuando se integró la Universidad Nacional con varias cosas, el conservatorio, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Medicina, la ingeniería y mucho antes de ser la Ciudad Blanca. Un poco antes, que la Ciudad Blanca ya fue, sí, al final de esto, pero ya fue durante el gobierno de Eduardo Santos que se comenzó la construcción, especialmente con el esfuerzo y el impulso del ministro de Educación del gobierno Santos, que fue don Alfonso Araujo, un hombre muy prestante y muy importante dentro de los patricios liberales de Colombia. Alfonso Araujo de la costa de Santa Marta. De esa escuela de medicina, allí funcionaba medicina, estaba también la antigua escuela dental, que ya después se convirtió en una facultad de odontología, estaba la escuela de bacteriología, que luego salió de la Universidad Nacional unos años después, o pocos años después, estaba la escuela de química, que pasó también unos pocos años después a la Ciudad Universitaria. Doctor Rodríguez, ¿estamos hablando entonces de qué años? Estábamos hablando del año 36 hasta un poco después del 40, en 42 más o menos. Ya. Específicamente para el caso que estábamos mencionando de la Escuela Nacional de Medicina y todo lo odontología y biología y todo esto. Biología no. Eso estaba en otra parte del Instituto de Ciencias Naturales. Ya. No, allí sí estaba medicina, odontología, bacteriología. Bacteriología. Y química. En el 1939, es decir, de ese edificio de la Escuela Nacional de Medicina, el ala occidental, la que daba contra la carrera 15, más o menos la mitad la tenía el laboratorio de fisiología de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina pues era la mayoría del edificio, casi todo el primer piso, a la norte, a la sur, a la occidental, a la oriental. En el extremo norte estaba odontología y un poco entre las dos química. En 1939 vino entonces Mercedes Rodrigo a Colombia y llegó al laboratorio de fisiología con gran entusiasmo del profesor titular de fisiología, el profesor Esguerra Gómez, porque como él estaba recogiendo los datos para construir su idea del prototipo del hombre colombiano, siguiendo las ideas de Sir Francis Galton o los trabajos de Sir Francis Galton en Londres, pues recogía datos, esos datos antropométricos, ¿de dónde los tomaba? De los estudiantes de su curso de fisiología. El curso de fisiología en la Facultad de Medicina en ese momento era el tercer año de estudios médicos. Posteriormente, ya cuando yo estudié medicina, ya no estaba en el tercer año, sino en el segundo. Porque usted estudió medicina y psicología también. Sí, yo es una información importante para nuestros seguidores. De medicina en la Universidad y egresado Nacional, de la Universidad Nacional en ambas disciplinas. Ambas carreras, sí, señor. Entonces, en ese
laboratorio de fisiología, don Alfonso Esguerra Gómez recibió a doña Mercedes Rodrigo y crearon una sección. Esa sección se llamó la sección de psicotecnia. La Universidad Nacional creó una sección de psicotecnia dentro de la Facultad de Medicina. Eso fue presentado a los directivos de la universidad por el decano de la Facultad de Medicina, que era el doctor Jorge Cavelier, un médico muy conocido y padre de los Cavelier. Creo que una familia de médicos bastante conocida en Colombia, sí. La clínica de Marlí. Exactamente. Bueno, la dirigían hasta hace muy poco. Sí. Entonces allí nació el instituto, la sección de psicotecnia, dentro de ese laboratorio de fisiología. Y don Alfonso pudo añadir a sus datos antropométricos datos de lo psicológico, es decir, de lo que hoy hubiéramos llamado psicométrico en parte, sí, ¿no? O se hubiera tendido a llamar psicométrico. Pero eran entonces mediciones mentales, mediciones de lo mental, además de lo físico que él venía recogiendo ya por varios años. Ya. Eso llevó a que pensara, y se hizo algo que fue importante, que es el real origen de los trabajos en psicología, una medición de los estudiantes de fisiología con unas pruebas mentales, unas pruebas de inteligencia, como se llamaban en la época. Sí. Y fue específicamente una versión que se había hecho al inglés y traducida al español por doña Mercedes del Army Alpha Examination Test. Era el examen alfa para el ejército. Y era para el ejército norteamericano, que había nacido con ocasión de la Primera Guerra Mundial y se había dado al uso en 1917. Ya en los años 30 se había venido y se seguía utilizando en los Estados Unidos todavía. Y doña Mercedes, que si bien era española, había hecho su formación de posgrado en Estados Unidos. Y en el momento de los años 39, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, ya no había acceso a los medios europeos, de tal manera que doña Mercedes vino acá y tenía más acceso a los medios norteamericanos que a los medios europeos. Entonces tomó esa prueba norteamericana del Army Alpha y la aplicó a los estudiantes de fisiología de la Facultad de Medicina en el año 1939. Podemos decir que es de los primeros trabajos. El primero. Aquí, el primero. Porque el primero, excepto algunas pequeñas mediciones que hacían en la Escuela Normal Superior. La Escuela Normal Superior no formaba parte de la Universidad Nacional ni de la Escuela de Medicina, naturalmente, era la formación de maestros, que se funcionaba en lo que es hoy ¿cómo se llamaba? Ni de la República, en la calle 13. Ahí funcionaba la Escuela Normal Superior junto con la Escuela Industrial, que hoy se pasó a llamarse Instituto Técnico Central. Ah, sí, claro. Claro. Y ahí funcionaba también una escuela de aplicación de la Escuela Normal Superior que se llamaba el Instituto Nicolás Esguerra, que ya no funciona en ese sitio, pero ahí funcionaba. Les decía entonces que comenzaron esta medición con el uso del Army Alpha y la producción de estos datos mentales que complementaban los datos físicos o antropométricos que estaba recogiendo el laboratorio de don Alfonso Esguerra Gómez. Podríamos decir Eso llevó a la Universidad Nacional, y específicamente a través de su decano de medicina, profesor Jorge Cavelier, dado que existía en ese momento una circunstancia particular, que era que ya la universidad se estaba viendo desbordada por la cantidad de solicitudes que había de bachilleres que querían ingresar a la universidad, específicamente a las carreras de Derecho y de Medicina, un poco menos a la de Ingeniería. Pero en esas dos ya la desbordaba el número de solicitudes, ya no tenía las posibilidades de recibirlos a todos. Entonces pensaron
y el rector era en esa ocasión don Agustín Nieto Caballero, como se lo mencioné, que podría haber una ayuda de la psicología o de la psicotecnia, y era hacer una selección de los aspirantes. Y eso se comenzó en la universidad entonces en el año 1940. En el 39 se había usado en los estudiantes de fisiología, a partir de 1940, y por 11 años se utilizó para las demás carreras de la universidad. Comenzaron principalmente con Derecho, Medicina, Ingeniería, pero se fueron extendiendo a los demás, a Farmacia, a Química y a las demás carreras que ofrecía la Universidad Nacional. Doña Mercedes fue añadiendo pruebas o instrumentos psicotécnicos a su Army Alpha. Sí. Añadió otra prueba de Thurston que se llamaba, de Louis Thurston, un, digamos, escandinavo de origen, pero norteamericano ya, que se llamaba el Thurston Examination for High School Students. Yeah. Añadió otra prueba que se llamaba el Multimental Test. Añadió una prueba europea que se llamaba, muy simple pero muy importante, que se llamaba el test de Toulouse-Pierron, de atención perceptiva. Añadió una prueba que ella le daba el nombre de test de Lagy-Rodrigo. Rodrigo era ella, ¿no? Ajá. El test de Lagy-Rodrigo, Lagy era un belga. En el fondo, y realmente ese test de Lagy-Rodrigo era otra prueba de Thurston, el mismo del otro, de la otra prueba, que había sido traducida al francés por el belga Lagy, y que doña Mercedes, de la versión francesa, tradujo al español. Al español. Por eso le dio ella el nombre de test de Lagy-Rodrigo, pero en el fondo era una prueba también del norteamericano o del sueco norteamericano Thurston. Esas pruebas, tal vez una prueba de Minnesota, el Minnesota Paper Form Board Test. Las pruebas del Army, del Thurston y del Toulouse-Pierron las aplicaba a todas las carreras. La prueba de Lagy-Rodrigo era principalmente para los estudiantes, los aspirantes a la carrera de Derecho. A los de Ingeniería estaba el Minnesota Paper Form Board Test. Y en Medicina añadió una prueba distinta que ella la llamó test de aptitud médica. Se atribuye su autoría a doña Mercedes. En el fondo es una traducción de otra prueba norteamericana que se utilizaban en los Estados Unidos. Entonces ella la tradujo y la utilizaba para medicina. Con esos instrumentos se hacía entonces la escogencia de quienes ingresaban a la Universidad Nacional. No dejaba de haber polémicas. Algunos decían que la universidad había dos tendencias, que la universidad debía recibir a todos los bachilleres que quisieran ingresar, que no debía ponerle ninguna cortapisa. Otros decían que la universidad debía ofrecer una educación de suficiente calidad, de tal manera que garantizara la formación de muy alta calidad. Eso implicaba una selectividad, que la universidad fuera selectiva, que no desbordara sus recursos. Eso fue una discusión que se dio en ese momento en toda la América Latina. Países que adoptaron la medida abierta, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Autónoma de México, y allá recibían a todos. En Colombia se adoptó el otro modelo, o triunfó la otra tendencia. Pese a que un ministro posterior, por ejemplo, Germán Arciniegas, propendía mucho porque si abriera a todos. Pero en definitiva en Colombia tomó, y desde entonces así ha sido, desde los años 30, el modelo de universidad selectiva, en que se hacía escogencia y selección de acuerdo con las capacidades las que aptitudes y todo, claro. Sí, pero más que por eso era según las capacidades que tuviera la universidad, qué tanta capacidad de instalaciones físicas, instalaciones docentes, es decir, qué tantos recursos podía tener y para dar una educación de calidad.
En esa ocasión, la educación que ofrecía la Universidad Nacional era de muy alta calidad para la época. La formación de los médicos y de los ingenieros en Colombia tenía fama en el resto, porque era de muy buena calidad, la ofrecida por la Universidad Nacional, de la época. Sí. No me refiero al estado actual, claro, sino en esa época. Y eso implicaba hacer una selección o una escogencia. Y pensaban que esa selección o esa escogencia entonces pudiera hacerse mediante estos instrumentos psicotécnicos, como se llamaban en la época. Claro. Así funcionó en la universidad de 1940 hasta 1950. Que básicamente fue el trabajo de ella, pues seguramente con algunos sí, asesores, sí, pero era muy pequeña la que vino con ella, la visión otro psicólogo español, José García Madrid. Ah, ya. Ella vino con su hermana y con un asistente, José García Madrid. Pero eran ella y José García Madrid Un quienes trabajo pionero trabajaban muy en eso. importante. Correcto. Y se rodeó de varias personas en su sección de psicotecnia dentro del laboratorio de fisiología, varias personas que después fueron, muchos de ellos, los primeros psicólogos que hubo en Colombia.